En enero de 1928, las comisiones creadas en las provincias castellanas acuerdan la construcción del edificio representativo de Castilla la Nueva, estando a cargo de su construcción las diputaciones provinciales de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, además del Ayuntamiento de Madrid. En el mes de marzo, el vicepresidente de la Diputación de Madrid, en nombre y representación del resto de diputaciones, solicitó oficialmente a la Comisión Permanente de la Exposición la concesión de 1.400 metros cuadrados de terreno para la construcción del edificio representativo de dicha región. La situación que ocupó la parcela del pabellón fue en un lugar destacado en la Plaza de los Conquistadores. Ocupaba toda una parcela, dando frente a los jardines del estanque monumental. La fachada principal se situó en el paseo central, que iba desde el pabellón de turismo, a las galerías comerciales, y su trasera, a las representaciones de las diputaciones de las provincias vascongadas y de Barcelona. Previamente, a primeros de dicho mes de marzo, los autores del proyecto del pabellón se habían desplazado a Sevilla, a fin de elegir el solar para su construcción. El diseño del edificio le fue encargado de forma directa, sin concurso, a los arquitectos provinciales de Madrid, Baltasar Hernández Briz, y al de Toledo, Manuel Sánchez Arcas, estando finalizado el mismo en el mes de agosto. La Comisión Permanente aprueba el proyecto del pabellón en octubre, autorizando el comienzo de las obras. En la memoria, los autores dicen sobre el edificio lo siguiente. Hemos procurado dar al pabellón un carácter eminentemente popular y característico de las construcciones de este género en la región, construyéndose con ladrillo al descubierto y cajones de tapial, con esgrafiados en cal y temas decorativos característicos de las construcciones rurales. La parte de Madrid es de marcado sabor barroco en su torreón y en la puerta denominada de Madrid, así como la parte de servicios generales más castellana, con recuerdos característicos toledanos en su torre de chapitel luminoso. El edificio era de una sola planta, y tenía una superficie de 1.222 metros cuadrados construidos, sobre una parcela de 1.400. Interiormente, el Ayuntamiento de Madrid ocupaba 180 metros cuadrados, y su Diputación 140, con entrada propia a través de la Puerta de Madrid. Las restantes provincias ocupaban 108 metros cuadrados cada una, y la oficina de turismo unos 120. En el resto de la superficie se distribuían los aseos y distintas dependencias de servicio del pabellón. El sistema constructivo que se adoptó fue el de hormigón armado para la estructura, y para los cerramientos, bloques de cemento, materiales muy apropiados para que su ejecución fuera rápida, teniendo en cuenta el poco tiempo con que se contaba. A pesar del carácter provisional del edificio, tuvo un alto coste, presupuestándose en 473.000 pesetas, que, unido a los gastos de instalación, alcanzaron las 700.000 pesetas. Se componía esta, en su parte derecha, de un muro de tapial típico castellano, y apoyado a este, un porche con cubierta de teja árabe, sostenida por simulados pilares de madera, reservado este lugar para exposiciones al aire libre. A continuación, se encontraba el acceso principal del edificio, en la llamada Puerta de Castilla, que estaba compuesta por 5 puertas superpuestas de arcos rectangulares escalonados, por cada una de las provincias de la región empezando por la de Madrid, le seguía Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara. Esta era una solución claramente prerracionalista,
en el que aparecía el nombre y el escudo en cerámica, de cada una de ellas en el dintel. A su izquierda, se instaló un cubo de muralla de una fortaleza, realizado en mampostería, tras el cual se elevaba una esbelta torre, de chapitel acristalado, de estilo toledano. El pabellón tenía otra puerta, que era por donde accedía el público, y que se situó en la fachada lateral derecha, donde se hallaba instalada la llamada Puerta de Madrid, que daba acceso a los salones reservados a la Diputación y Ayuntamiento de la Villa y Corte. En ella, se plasmó claras alusiones al barroco madrileño, con formas neobarrocas y ostentosa, con una ornamentación muy recargada, que más bien recordaba a este estilo, pero en su faceta levantina. Se quiso reproducir el frontispicio del Hospicio de Madrid, y a ambos lados, se encontraban dos originales fuentes, copias de la llamada Fuente de los Galápagos o de San Antón de Hortaleza, realizadas por el ceramista toledano, Juan Ruiz de Luna, que se iluminaban artísticamente. Todo ello, se mezclaba con un recuerdo a las murallas medievales, que se elevaba junto a la puerta principal, y contrastando con esta, la adjunta y esbelta torre racionalista, rematada con un agudo fanal prismático de hierro y cristal, que quería asemejarse a las lámparas toledanas, como la claraboya terminada en estrella situada en el centro de la cubierta del pabellón. Otro de los aspectos, en que se hace hincapié en el proyecto, era la iluminación artística con que se quería dotar al pabellón, mediante reflectores en las noches de las grandes fiestas, al igual que en la Plaza de España. Así como de una original iluminación interior, proyectada al exterior, a través de la cubierta acristalada, el chapitel de la torre, y la claraboya con estrella, mediante lámparas tubulares. Interiormente, el pabellón se articulaba, mediante un gran salón de las Diputaciones, ubicado en el espacio formado por el cubo de muralla. A izquierda y derecha de la Puerta de Castilla, se situaron la antesala y conserjería, y al fondo, la sala de turismo. A la derecha de esta zona de entrada, se ubicó un amplio cuerpo central, a modo de galería, a la que daban las distintas salas de las provincias, las cuales podían decorar libremente sus locales. A continuación, se hallaba una rotonda, que distribuía los espacios asignados al Ayuntamiento y Diputación de Madrid. Aunque en el proyecto original, el acceso al pabellón se realizaba por la Puerta de Castilla, y la salida por la de Madrid, al diseñar la circulación del público, se estableció, que el recorrido fuera con entrada y salida por la Puerta de Madrid, empezando la visita por los salones situados a la derecha, hasta llegar al fondo, donde se encontraba la capilla, para continuar por los situados a la izquierda. Los contenidos del pabellón eran fundamentalmente históricos y artísticos. Cada provincia decoró su sala de forma independiente, exhibiendo obras de artes y documentos históricos y representativos de ellas. Solo en los vestíbulos de estas, por acuerdo de las diputaciones, se instalaron fotografías, con los monumentos más representativos de cada provincia. Iniciaremos el recorrido por el interior del pabellón, deteniéndonos primero en los salones asignados a la Diputación y Ayuntamiento de la capital del reino, habiéndose producido ciertas críticas, por no haber concurrido Madrid con un pabellón propio. En el vestíbulo, recibiendo a los visitantes, se hallaba un arnés de justa secuestre de Perafán de Rivera, virrey de Nápoles y primer duque de Alcalá de los Gazules. A la derecha, se situaba el espacio destinado a la exhibición de la Diputación de Madrid, con 3 salas. La primera, correspondía a la llamada Sala de Cervantes, donde se mostraba la partida de nacimiento de este inmortal escritor, conservada en la parroquia de Santa María la Mayor, además de vargueños, y sillones fraileros del siglo XVI. Tapices con escenas del Quijote, y un busto policromado de Cervantes, realizado por Juan Cristóbal, propiedad del Cuerpo de Inválidos. Entre los lienzos, destacaban 4 bodegones atribuidos a Velázquez, un caballero de Murillo, y otros atribuidos a Claudio Coello, así como un sillón,
que la tradición suponía pertenecía a Francisco Quevedo. En el centro se situó una vitrina de caoba, que alojaba varias ediciones primitivas de las obras de Cervantes, y en los ángulos 2 armaduras del siglo XVI. A continuación, estaba la denominada Rotonda de Madrid, o patio central de distribución de las salas correspondientes a la capital, donde se exhibieron ricos tapices de la Catedral de Sigüenza. Desde aquí, se accedía a la llamada Sala de la Diputación de Madrid, cuya instalación se había dividido en 2 partes. La primera, con fotografías de los principales lugares de la provincia, y una vitrina, donde se podían contemplar autógrafos firmados por Napoleón, Goya, Daoiz, Espartero, Agustina de Aragón, Menéndez Valdés, Jovellanos, etc. En la segunda, se exhibió una colección de útiles de la Edad de Piedra, encontrados en el yacimiento de las Vaquerías, y en una vitrina, libros de actas y documentos de los siglos XIV al XVIII. La siguiente sala, de gran riqueza, correspondía a la llamada del Cardenal Cisneros, donde se expusieron distintos objetos y ornamentos pertenecientes al cardenal, como un pectoral, el báculo, un portapaz de plata, un cáliz de oro, una carta manuscrita por el cardenal, y un arca de marfil de estilo renacimiento italiano. Además de otros ornamentos litúrgicos y tapices flamencos, y la Biblia políglota complutense. También se exhibieron objetos de cerámica del siglo XVI, candelabros de hierro del XV, y un retrato anónimo de Cisneros del convento de San Juan de la Penitencia, de Alcalá de Henares. Enfrentados a los salones instalados por la Diputación, se encontraban los 3 asignados al Ayuntamiento de Madrid. En el llamado Salón Clásico, se podían admirar la magnífica custodia procesional de la Villa de 1568, obra de Francisco Álvarez, platero de la reina Isabel de Valois. Y colgados en las paredes, se encontraban cuadros de Valdés Leal, Velázquez y Van Dyck. En vitrinas de caoba y ébano, del siglo XVIII, se exponía una colección de vidrios, cristales artísticos, y objetos antiguos de plata. Además de un original frontal de plata repujada, del siglo XVII, de la iglesia magistral de Alcalá de Henares. En la sala denominada Romántica, se expusieron distintos cuadros, de Goya, Villamil, Esquivel y Bejarano, entre ellos uno de Eduardo Cano, que representaba una escena familiar, del regreso de Prim de la Guerra de África. Y en vitrinas, abanicos, porcelanas y bronces. En el espacio entre ambas salas, se colgó una colección de fotografías de la capital del reino, en las que se reproducía la calle de Alcalá y la Gran Vía, así como documentos de los siglos XIV al XVI, libro de actas municipales y obras editadas en la capital en el siglo XVI. La representación madrileña, tanto municipal como la de su diputación, era modesta, para el potencial que podría haber mostrado. Se criticó que no hubiera concurrido a la exposición con un pabellón independiente, y al hacerlo, dentro del de la región castellana, esta fuera muy exigua. Ante estas críticas, y al objeto de desligarse del resto de provincias, abrió un acceso independiente, colocando en el dintel de la puerta el rótulo Madrid, conociéndose como Puerta de Madrid. Tras dejar las salas madrileñas, se encontraba la espaciosa galería, iluminada de forma cenital por la claraboya de su cubierta. Al ser este un lugar común de todas las provincias, se acordó colgar de sus paredes tapices flamencos y la colección completa de la Catedral de Sigüenza, además de obras de Zurbarán y Alonso Cano. Y en vitrinas, objetos religiosos en plata y oro, arquetas, objetos de concha y bronce, así como ornamentos litúrgicos ricamente bordados. El primer salón que encontramos a la derecha, era el correspondiente a Guadalajara. En el vestíbulo, se instaló una colección de fotografías de sus principales monumentos, como las del Palacio del Infantado, Cogolludo, y de los duques de Pastrana, así como de diferentes localidades de la provincia.
En el interior de la sala, presidiéndola, se hallaba el magnífico tapiz procedente de la antigua colegiata de Pastrana, que representaba el desembarco en Alcázar Seguer, de Alfonso V de Portugal, además de otros 4 correspondientes a los siglos XV y XVI. Junto a los tapices, se mostraron un San Francisco de Ribera, una Virgen de Alonso Cano, y un Cristo entregando sus vestiduras de zurbarán procedente de Jadraque. En el centro del salón, se encontraban 2 vitrinas, en las que se expusieron 3 privilegios rodados del siglo XIII, del Ayuntamiento de Guadalajara, y diversos documentos antiguos de diferentes localidades. De la Catedral de Sigüenza, se expuso un cuadro de la Anunciación del Greco, entre otros objetos religiosos. También se hallaban en estas vitrinas, una carta de Santa Teresa y una arqueta. Seguidamente, se encontraba el Salón de la Diputación de Toledo, compartiendo vestíbulo con la de Guadalajara, y que igual que su vecina, instaló en la antesala una serie de fotografías de monumentos, poblaciones y lugares emblemáticos de esta provincia, realizadas por el fotógrafo toledano Pedro Román, y la Casa de Fotografías Rodríguez. La instalación toledana se dividió en las secciones de arte antiguo, libros y documentos históricos, y arte moderno. Así en la de arte antiguo, se exhibían espadas toledanas de los siglos XVII y XVIII, vargueños, sillones, mesas, arcones, objetos de cerámica del XVI, así como 2 armaduras, también del mismo siglo, de la Cofradía de la Soledad, y diversas tablas de temática sacra, de las escuelas alemanas y flamencas del XV. Además de una colección de pinturas, entre ellas un Ecce Homo de Luis de Morales, varias de tema religioso, de Luis Tristán, y los pendones del Cardenal Mendoza, con bordados de finales del siglo XV. Y el Real de Toledo, igualmente bordado en oro, plata y sedas del XVIII. En la sección de libros y documentos históricos, se encontraban el Códice Árabe del siglo XII de Villarrubia de Santiago, diversas confirmaciones de privilegios reales y fueros, como el fuero de los francos de Toledo del mismo siglo y de otras localidades, el testamento del Cardenal Mendoza otorgado en 1494. Una carta de Miguel de Cervantes. Ejecutorias de hidalguía y el libro Becerro de los privilegios reales concedidos a Toledo, entre otros valiosos documentos. En el apartado de pintura de la sección de arte moderno, se exhibían obras de pintores contemporáneos como Ricardo Arredondo, Aureliano Beruete, Esteban Domenech, Ángel Oliveras, y Enrique Vera. De Arredondo se exponía sus obras, Las Viciosas, y Patio y Muralla de la Antequeruela. Y en escultura estuvo presente Aurelio Cabrera. En cerámica, se expusieron diversos objetos y paneles de este material, de los ceramistas toledanos Sebastián Aguado, Ángel Pedraza, y Juan Ruiz de Luna. Así como diversos objetos de orfebrería, damasquinados y grabados, además de tejidos y bordados. Justo antes de llegar a la capilla, se encontraba a la derecha, la llamada sala de turismo, con una colección de vistas y fotografías de los lugares más pintorescos de la región, así como cuanta información pudiera serle de utilidad al visitante. Frente a esta sala, se situó el Salón de las Diputaciones. En su antesala, se instaló la llamada Sala de Salaverría, en la que se expusieron 3 obras del pintor Elías Salaverría, tituladas Don Juan Tenorio, San Ignacio de Loyola y Don Ramiro. Curiosamente, otro San Ignacio de Loyola, del mismo autor, se podía contemplar en la sala que dicho santo tenía en el pabellón de las Diputaciones Vascas. Al fondo de la galería central, se situó la capilla, cuyo altar estaba formado por un retablo de cerámica, obra del ceramista talaverano Juan Ruiz de Luna. El retablo representaba la aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso, que se acompañaba de 2 blandones también realizados con el mismo material. Este ceramista también adornó otros espacios del pabellón, como las mencionadas fuentes de la llamada Puerta de Madrid, o el Salón de Toledo.
Y para la exposición, realizó el Banco de la Provincia de Toledo de la Plaza de España, y diferentes objetos para el pabellón de la Quinta de Goya. Continuando nuestro recorrido, encontramos las salas correspondientes a las Diputaciones de Cuenca y Ciudad Real. En la antesala que compartían, se había instalado una exposición fotográfica de los principales monumentos y lugares más interesantes de ambas provincias, así como una interesante colección de imágenes de la ruta que siguió Don Quijote. En el Salón de Cuenca, se expusieron gran número de cálices, cruces procesionales, así como innumerables objetos de culto, todos ellos de gran valor, tanto material como artístico, procedentes del tesoro de la catedral, entre ellos el báculo de San Julián. El suelo estuvo cubierto por una artística alfombra perteneciente al aseo conquense, y en las paredes, colgaron lienzos de Veronés, Morales y del Greco, de este último, el bautismo del Salvador, y Jesús con la cruz a cuesta. Una tabla con un calvario, así como una dolorosa de Pedro de Mena, y una Virgen sentada de estilo gótico policromada, entre otras esculturas de distintos siglos. Al fondo de la sala, se hallaban varias cruces de marfil, y otras góticas, junto a una estatua en barro de San Roque. En el Salón de Ciudad Real, se mostró una interesante exposición de bordados, mantillas y piezas de encajes de Almagro. Entre los objetos litúrgicos, destacaban 3 custodias de plata del siglo XVI de las parroquias de Fontanarejo, Viso del Marqués y Piedrabuena. 2 grandes cruces góticas parroquiales, una de ellas de plata del siglo XIV de la parroquia de Carrizosa. Y un Cristo de marfil de Alonso Cano. En pintura, se exhibieron 2 Grecos, y un Ribera, procedentes de Daimiel, uno de ellos del convento de las monjas carmelitas. De Moral de Calatrava, la Trinidad, del discípulo de El Greco, Luis Tristán. Además de cuadros, vargueños, mobiliario de época y otras piezas de gran antigüedad, como una arqueta de marfil de Almagro. También fue muy interesante, los valiosos objetos expuestos en una vitrina por el obispado del Priorato de las Órdenes Militares, con pergaminos, autógrafos, ejemplares de libros raros del Quijote, Calderón y Ramón de la Cruz, y otras curiosidades. También se encontraba en este salón, un mapa que mostraba la ruta seguida por Don Quijote. El pabellón se inauguró el lunes 13 de mayo de 1929, por sus majestades los reyes, don Alfonso y doña Victoria Eugenia, que estuvieron acompañados por sus hijas, las infantas doña Beatriz y doña Cristina, el infante don Carlos, y el general Primo de Rivera, entre otras autoridades, siendo recibidos por los presidentes de las diputaciones provinciales castellanas. A pesar del carácter provisional del edificio, en un informe realizado por la Oficina Técnica de la Exposición, por su forma de construcción podría quedar como permanente. Pero el único inconveniente que tenía, era que se encontraba situado en terrenos de propiedad particular, los cuales habían sido arrendados por el ayuntamiento mientras durara la exposición, por lo que tuvo que ser demolido, hecho que se produjo el 16 de mayo de 1933. Por su construcción y objetos expuestos, el Jurado Superior de Recompensas de la exposición concedió al pabellón castellano el diploma de honor, y a la representación de la Diputación de Guadalajara, el Gran Premio, las máximas distinciones que se podían conceder.